El despertador consciente. Capítulo 64. ¿Cómo escapar de la dualidad? El mundo y la vida que todos compartimos tiene ciertas características, o incluso podríamos llamarlas leyes, que se aplican de manera indistinta a todo el mundo y que ayudan a que todos tengamos sensaciones parecidas, o dicho de otro modo, a generar una especie de realidad compartida. Pero estas leyes no tienen nada que ver con aquellas que el ser humano escribe y dicta según su conveniencia, y que por más empeño que se ponga en decir que son iguales para todos, luego a efectos prácticos queda totalmente demostrado que no es así. Se las podría catalogar como leyes universales, que puede sonar pretencioso ya que tampoco es que conozcamos el funcionamiento de todo el universo, pero al menos en lo que sí conocemos, estas leyes se aplican siempre. Pero de todas estas leyes, hoy quiero centrarme en una muy concreta, que ya expliqué con detalle en los primeros capítulos de este podcast, la ley de polaridad o dualidad. Todo lo que existe y conocemos tiene su opuesto, su contrario, y aunque pueda resultar algo difícil de comprender, ambos lados son necesarios para generar el sentido de equilibrio entre fuerzas que sostienen nuestra existencia y al mismo tiempo nos permite comprender individualmente cada lado de este pulso dual, tal y como queda expuesto en el famoso símbolo del yin y el yang. Pero permitidme ilustrar un poco mejor esta idea con ejemplos muy sencillos como podrían ser la luz y la oscuridad. Si buscáis la definición de oscuridad en un diccionario, lo habitual es encontrar algo parecido a falta o ausencia de luz. Pero esto es una definición referencial, porque si no sabemos lo que es la luz, no podremos entender qué es la oscuridad. Podéis pensar que la definición es lógica y que tiene un cierto sentido porque todos sabemos lo que es la luz nada más nacer, pero ese puede no ser el mismo caso para todos. ¿Cómo definiría la oscuridad una persona ciega de nacimiento? Es más, yo creo que si en un arranque pueril le decimos a una persona invidente que vive en total oscuridad, seguramente y con razón se ofenda o nos diga que no tenemos ni idea. Sin embargo, estoy bastante convencido de que una persona que presuntamente no ha percibido la luz en toda su vida tendrá un mecanismo para saber si se encuentra en una habitación iluminada o a oscuras, o tal vez sencillamente no le sea relevante y su realidad quede conformada por sus otros sentidos, seguramente agudizados. Y si vamos un poco más allá, solo entenderemos lo que es realmente la oscuridad cuando dejemos de explicarla en base a la ausencia de su opuesto, reconociendo lo que realmente es. Pero no nos anticipemos tanto, vamos con más ejemplos. El frío también tiene su opuesto, que es el calor, pero ¿dónde trazamos la línea entre lo que es frío y lo que es cálido? Vuelve a ser una cuestión subjetiva, porque seguramente el umbral de frío para un esquimal sea bastante más elevado que para un caribeño, y viceversa con el calor. Eso sí, para entender qué es una cosa y qué la otra, lo que es imprescindible es conocer ambos extremos. También podríamos hablar de polarizaciones todavía más subjetivas, como el bien y el mal. Esta es peliaguda porque cada individuo establece sus baremos de forma personal respecto a estas cuestiones. Por poner un ejemplo un poco demagógico, aunque fácil de entender, pensemos en un cazador. Tal vez para mí, que me considero defensor de los derechos de los animales, un cazador es un ser sádico y desalmado que disfruta matando de forma cobarde a seres inocentes e indefensos. Pero preguntémosle al cazador qué opinión tiene de sí mismo o de su gremio, y seguro que ninguna de las palabras presentadas en la primera definición aparecerán. Incluso algunos dirán convencidos que aman a la naturaleza y que ellos se limitan a cumplir con el ciclo de la vida natural que todo animal también sigue. Eso sí, preguntémosle también al cazador qué opina de los ecologistas o los animalistas que quieren ilegalizar la caza, y quizás su definición se acerque más a la primera que hemos visto, pero en sentido totalmente opuesto. ¿Qué es bueno y qué es malo? Pues depende de la percepción de la realidad que tenga cada uno. En todas las guerras cada bando cree que es el que defiende la justicia y el que tiene razón, mientras los otros bandos solo son enemigos que quieren arrebatarles lo que es suyo. Incluso normalmente cada bando defiende exactamente lo mismo que los otros en cuanto a valores y principios, solo que desde el otro lado del espejo. Creo que la metáfora del espejo es muy acertada, sobre todo en casos como este, ya que todos los opuestos son un reflejo de ellos mismos, solo que enfocados desde el punto de vista inverso. De hecho, supongo que habréis oído esa frase de los opuestos siempre se tocan, y es totalmente cierto como vemos en este ejemplo bélico, en que cualquiera de los soldados en realidad podría estar en cualquiera de los bandos y defendería con la misma vehemencia o más lo que defiende en el bando al que pertenece. Lo único que determina este hecho es su lugar de nacimiento o las circunstancias que hayan influido en su vida. Pero fijaos en lo ridículo de tantos seres humanos matándose unos a otros cuando en realidad están defendiendo lo mismo, salvo que desde posiciones encontradas. No me voy a extender más en la definición de lo que es polarización o dualidad, porque de lo que se trata es de saber si es posible escapar de esta ley universal y, en caso afirmativo, cómo conseguirlo. Respondiendo a la primera pregunta, ¿es posible escapar de la dualidad? Pues yo creo que sí, aunque con ciertos matices. En primer lugar, lo lógico es pensar que no es posible, porque si de entrada hemos dicho que la polaridad es una ley universal que se aplica sin hacer distinciones, sería ingenuo pensar que podemos evitar que nos afecte. Y aquí es importante hacer una pequeña diferenciación entre la dualidad física y la dualidad de la consciencia.
Evidentemente la dualidad física no se puede sortear, principalmente porque no hay nada que sortear, es como es y no hay más vuelta de hoja. Es decir, un imán necesita un polo positivo y otro negativo para generar su campo magnético, igual que lo necesita la Tierra para generar su movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol. Esto no lo podemos cambiar, y de hecho si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, probablemente nos cargaríamos todo el equilibrio natural de nuestro mundo. Y ese es justo el punto al que quería llegar, el equilibrio. La dualidad del mundo o del planeta no necesita evasión por nuestra parte, ni siquiera por él mismo, porque ya ha encontrado la manera de convivir con esa dualidad, que es el equilibrio. Si os fijáis, en la naturaleza, cuando no interviene la mano del hombre, todo se rige por un delicado pero imperturbable equilibrio. Los días dan paso a las noches y no siempre duran lo mismo según la época del año, pero si ahora duran más los días, en medio año será justo al revés. Lo mismo que ocurre con las estaciones y el clima. Todo el frío que pueda hacer ahora será revertido al llegar la estación cálida, y viceversa. Animales y plantas siguen un ciclo vital de nacimiento y muerte que, aunque pueda resultarnos brutal, es increíblemente equilibrado y justo. Tal vez ahora estéis pensando en ese malvado león que se come una cría de gacela y lleguéis a la conclusión de que esa situación es cualquier cosa menos justa. Pero la naturaleza sabe cómo equilibrarlo, porque aunque la pequeña gacela ha sido víctima del depredador, sus restos que no sean devorados por el león se descompondrán y serán nutrientes para el suelo, que gracias a ellos generará el crecimiento de nuevas hierbas y nuevas plantas que serán más alimento para el resto de gacelas y otros herbívoros, lo mismo que le ocurrirá al león cuando muera de viejo o por algún ataque de otro depredador. Como nos cantaban en El Rey León, es un ciclo sin fin que lo envuelve todo, pero sin lugar a dudas equilibrado. ¿Creéis que nosotros como seres humanos también sabemos ser parte de ese equilibrio? Que cada uno responda a lo que considere, pero yo al menos creo firmemente que no. Y ya no hablo del equilibrio natural, que evidentemente no sabemos gestionar porque la avaricia y la inconsciencia nos están llevando a destrozar dicho equilibrio sin pensar en las futuras consecuencias que esto puede tener para nosotros mismos y para nuestra especie. Hablo del equilibrio interno, tanto individual como colectivo. De la dualidad natural no se puede escapar, y la prueba la tenemos en que por más que nos esforcemos, nacer y morir, que también son dos opuestos, siguen siendo una ley inapelable para todos nosotros. Sin embargo, todo lo que ocurre entre esos dos momentos sí podemos gestionarlo de una mejor o peor manera. Si hablamos de la polarización del ser humano como individuo, aunque también como sociedad, nos damos cuenta de que en toda nuestra historia conocida ha sido una asignatura que hemos ido suspendiendo reiteradamente. Pero tampoco se nos puede culpar de forma implacable, porque como decía antes, para conseguir ese tan ansiado equilibrio, es necesario conocer los dos extremos. Por ejemplo, uno puede culpar a otro individuo de ser egoísta, grosero o agresivo, y seguramente lo sea, pero quizás dicho individuo en su casa o en su entorno solo ha conocido las acciones egoístas, las groserías y la agresividad. Si nadie le ha enseñado o le ha hecho ver de alguna manera todo lo que hay al otro lado de esos comportamientos, ese individuo solo se comportará y actuará en consecuencia lo único que ha conocido. Pero atención, que aquí viene una parte muy importante para conseguir el tan ansiado escape de la dualidad. Podría parecer que con estos argumentos que doy, para llegar a ser una persona civilizada y respetuosa, uno debe pasar previamente por la experiencia de ser incívico e irrespetuoso, pero no tiene por qué ser así necesariamente. Permitidme un ejemplo sencillo para explicar esto. En las relaciones sentimentales, cuando algo ya no funciona bien y la situación se vuelve totalmente insostenible, pueden pasar dos cosas: que dejes a tu pareja o que tu pareja te deje a ti. El resultado final es el mismo en ambos casos, pero las percepciones y emociones de las personas cambian según sea el caso. ¿Vosotros qué preferís? ¿Dejar o que os dejen? La respuesta tal vez podría ser que ninguna de las dos, pero lo más probable es que sea aquella que todavía no os ha pasado. Es decir, si te han dejado, sobre todo si has sido en contra de tus deseos, has entendido lo que implica la sensación de abandono, el dolor del rechazo o incluso esa puñalada a tu autoestima que te lleve a pensar que no eres lo suficientemente bueno para nadie. Por lo tanto, siendo conocedor del dolor que implica este hecho, la respuesta lógica sería que preferirías ser tú el que deja la relación en futuras ocasiones. Y sí, aunque no se lo deseo a nadie, no hay nada como experimentar en las propias carnes todo lo que conlleva ser el que abandona a su pareja para entender que también se genera una cierta carga emocional, como por ejemplo las dudas de saber si has tomado la decisión correcta, o el ser consciente de que has podido herir los sentimientos de otra persona, o incluso si después de eso alguien va a volver a quererte porque te has convertido en una especie de monstruo. Pero en realidad tampoco era necesario que tú dejaras a tu pareja para ser consciente de alguna manera de todo eso. Hubiera bastado con un poco de empatía y ser capaz de mirar la situación como el que mira un espejo. Si a ti te generaron dolor cuando te abandonaron, no es muy difícil llegar a la conclusión de que si eres tú el que toma esa decisión, le provocarás lo mismo que tú sufriste a la otra persona. Con esto no estoy diciendo que las relaciones nunca se deban romper, ya que cada cual y cada pareja debe seguir el curso que mejor les sea para ambos, pero lo que sí digo es que no hace falta ser el agresor para saber que el agredido sufrirá. Y en base a eso decidir cómo actuar o por lo menos estar preparado para asumir las consecuencias que de nuestros actos se deriven.
En el fondo de cada ser creo que todos tenemos ciertos valores que nos son innatos y que no puedo asegurar de dónde vienen, pero no es extraño ver a niños que todavía no han tenido la oportunidad de entender lo que es la justicia o la generosidad actuando de manera justa y generosa. Sin necesidad de educación ni de libros con mandamientos, todos sabemos lo que es bueno para nosotros y para los demás, y lo que no lo es también. Son las circunstancias que nos rodean o que nos empujan las que a veces nos llevan a comportarnos de una manera u otra, y no se trata de colgar la etiquetita de bueno o malo, sino simplemente de poner más consciencia a lo que hacemos y entender cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. Y a veces basta con aplicar un dicho que mi abuela siempre me repetía, que era: lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Yo no necesito matar para saber que es algo que no está bien, ni necesito robar para saber que no me gusta que me roben, ni necesito maltratar para descubrir que odio ser maltratado. Basta con esa empatía que se puede ilustrar como esa mirada al espejo del que hablaba antes. Piensa en un asesino y luego mírate al espejo. ¿Eres tú un asesino o te gustaría serlo? Seguramente no, y a esa conclusión se puede llegar sin necesidad de cometer ningún asesinato. Por lo tanto, evidentemente existe un espacio intermedio entre ser un asesino y ser una víctima, que se encuentra justo en el centro, no llevando a cabo dicha acción ni siendo víctima de ella, y aún así entender los sentimientos asociados a este hecho. Por lo tanto, quizás no deberíamos hablar solo de equilibrio entre opuestos, sino del término medio de las cosas y de las emociones. Algo de lo que los poderes fácticos y ciertos estamentos elevados de la sociedad nos quieren alejar a toda costa, como podemos ver en la política actual, en la que ya no se esfuerzan por intentar vender un proyecto interesante o unos ideales, sino que lo que más señalan es lo malos y contrarios a nuestros intereses que son todos los rivales políticos. De esta manera, en lugar de atraer a gente por sus méritos, lo que hacen es alejarnos de los rivales, lo que al final se acaba traduciendo en que no te quede más opción que votar a los primeros. También ocurre en la moda y la estética. Nunca te dirán que te aceptes como eres, sino que si no tienes estos rasgos o estas tallas, te estarás acercando a lo desagradable a la vista, que todo el mundo va a rechazar. Por lo tanto, te acabarás adaptando y resignando a cumplir con los designios de diseñadores y fabricantes. Porque en nuestra sociedad funciona mejor la fuerza de repulsión que de atracción, que en esencia, como ya os habréis percatado, son fuerzas opuestas y que acaban generando el mismo efecto, solo que desde posiciones presuntamente enfrentadas. La polarización es también la mejor arma para conseguir la división del pueblo, como podemos ver en casi todos los ámbitos. Por ejemplo, en el fútbol, todos conocemos los dos equipos principales y resulta inconcebible no elegir uno u otro. Es más, si eres de uno, no puedes ser de otro, y te has de convertir en seguidor y acólito de uno de ellos para el resto de tu vida. Pasa también con los posicionamientos políticos, con nuestros gustos personales y, por supuesto, con los ideales y la ética. Parece que ante un debate del tipo que sea solo tienes la opción de ser pro algo o anti algo, a favor de un tema o en contra de él. ¿Pero por qué? Pues porque, como os decía en un ejemplo anterior, de esta manera nos hacen solo conocer y respetar uno de los posicionamientos, incitándonos a odiar y despreciar el otro. Y es justo aquí donde está en nuestras manos romper esa polarización o dualidad. Sé que en nuestros tiempos actuales la posibilidad de dar nuestra opinión a través de Internet nos ha abierto una ventana para que el mundo nos pueda oír, y esto no es necesariamente negativo, todo lo contrario. Eso sí, quizás tampoco tenemos que posicionarnos y opinar absolutamente de todo, especialmente si lo vamos a hacer de forma impulsiva. Antes de condenar a todo un colectivo de personas por tener ciertas opiniones, acerquémonos a ellas y escuchemos atentamente. Quién sabe, quizás aquellos que has despreciado durante toda tu vida sin saber demasiado bien por qué, en el fondo son iguales a ti en muchos aspectos. Y si al acercarnos nos damos cuenta de que no podemos entender ni compartir ninguno de los posicionamientos de ese presunto bando, por lo menos apliquemos el respeto y ofrezcámosles el reconocimiento a su existencia, sin juicios de ningún tipo. Es sencillo, para que se produzca un entendimiento es imprescindible que se genere un diálogo, pero para que ese diálogo sirva de algo es fundamental que ambas partes se reconozcan el uno al otro como interlocutores válidos, y eso solo puede ocurrir si partimos desde el respeto. Si se dan todas las condiciones adecuadas, el diálogo no solo puede servir para que ambas partes se entiendan la una a la otra, sino que los posicionamientos se acerquen y quizás se pueda llegar a un punto intermedio entre ambas posturas. Esto, tal y como lo he narrado, es perfectamente aplicable en una escala mucho más pequeña como es en nuestras relaciones personales. La dualidad de la sociedad muchas veces nos lleva a odiar a aquellos que no nos gustan, pero a veces basta con acercarnos a esas personas que tanto odiamos para darnos cuenta de que tienen muchas más cosas en común con nosotros de lo que estamos dispuestos a aceptar. De hecho, esto en psicología se le conoce como proyección. Tendemos a odiar en los demás aquello que en realidad odiamos de nosotros mismos, aunque no seamos conscientes de ello o no lo queramos reconocer.
Para evitar eso es fundamental la empatía, esa capacidad de percibir y entender lo que los demás sienten, o al menos intentarlo. Y una vez aplicada la empatía, dejar que fluya la compasión. Pero no hay que confundir compasión con piedad o lástima. No se trata de llegar a la conclusión de pensar, oh, pobrecito, qué pena que piense o se comporte así. Al contrario, la compasión, etimológicamente hablando, significa sufrir juntos, es decir, reconocer el sufrimiento del otro y sentir el impulso de querer aliviarlo o al menos acompañarlo. Porque si algo tengo claro en esta vida es que la polarización solo lleva al sufrimiento y que en cierta manera todos sufrimos por algo. Y si en lugar de aprovecharnos y hacer sangre de los sufrimientos ajenos nos esforzásemos en comprenderlos y hacer lo posible por aliviarlos, ni este mundo ni nosotros como individuos nos encontraríamos en el estado que nos encontramos. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a algún familiar, amigo o enemigo por la circunstancia que sea, evitemos la polarización y acerquémonos, intentemos ser empáticos y pongámonos en su situación para hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo hubiera sido yo en sus circunstancias? Para concluir, creo que no es difícil ver que podemos escapar de la polarización y la dualidad poniendo intención en encontrar ese término medio, y que es un poder que está en nuestras manos, mucho más de lo que pensábamos en un inicio. Para ello es importante dar pie a que piense y actúe nuestra consciencia y no nuestro ego. El ego es el primero que te empuja a aferrarte a un bando porque así se siente más seguro, rodeado de semejantes, pero esto implica también lo mismo en sentido contrario, es decir, alejar a todos los que no están en tu bando, y esto no es lógico. Si te preguntan si prefieres una manzana entera o media manzana, ¿optarías voluntariamente por lo segundo? ¿Por qué negarte la posibilidad de acercarte a la otra mitad de la humanidad? Y tal vez penséis que si no nos posicionamos en un bando u otro, al final lo que tendremos será a todo el mundo en contra, pero eso ya no será culpa nuestra. Cada uno es libre de decidir quiénes son sus aliados y sus enemigos, lo que se traduce en aliados los que piensan como yo y enemigos los que no piensan como yo. Y frente a estos casos lo que hay que elegir es ni lo uno ni lo otro. Si alguien me considera un enemigo, que sea porque él o ella así lo decide, pero no seré yo el que se imponga ese rol, ni tampoco a los demás. De hecho, la principal ruta de escape de la polaridad pasa por el reconocimiento y la aceptación de los demás. Yo tengo mis ideas, pero esto no significa que por ser mías sean las más correctas o las únicas válidas. Y en el momento en que empiezas a asumir esto, del mismo modo que entiendes y aceptas que por cada opinión o pensamiento tuyo probablemente haya alguien que opine y piense totalmente lo contrario y que su punto de vista puede ser tan válido como el tuyo, la cortina de la dualidad se cae ante ti y ya no te afecta, porque dejas de oponerte a ella y la aceptas como parte necesaria para que el equilibrio de fuerzas y de pensamientos se pueda producir. Además, que normalmente se considera enemigos a aquellos que se oponen a tus ideas o causas, por lo tanto, para evitar eso basta con simplemente no oponerse a las ideas o causas de nadie y centrarnos en defender las propias, que en última instancia son las únicas que nos importan. Pero ojo, he dicho defender nuestras ideas, no atacar las de los demás, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Y si aún así alguien quiere seguir haciéndonos su enemigo, pues es algo que de cualquier otro modo tampoco hubiéramos podido evitar. Simplemente basta con no corresponder esa intención y dejar y respetar que cada uno haga lo que quiera hacer. Si despertamos nuestra conciencia, los bandos y las rivalidades pierden sentido, igual que las polaridades. Esto no significa que debamos estar de acuerdo con todo el mundo, pero al menos reconocer las posiciones de los demás y sin oponernos frontalmente a ellas, decidir no tomar parte en esas batallas, porque en todas las batallas siempre hay bajas y heridos en ambos bandos, y en nuestras manos está el no ser uno de ellos. De la dualidad se escapa mediante la conciencia, y esto nos lleva a la empatía, lo que nos lleva también a entender mejor nuestros traumas internos, que desde un extremo radical nunca entenderíamos porque pensaríamos que todos los que no somos nosotros tienen la culpa de todo, y os aseguro que no es así. Basta con abrir la mente, dejar de aferrarnos a extremos por más que nos hagan sentir seguros y adentrarnos a explorar ese territorio desconocido del término medio. El día que lo consigamos, sin duda estaremos más cerca que nunca de la verdadera libertad del ser. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.